Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca del acceso a la información que nos concierne, que nos es de interés. Hablábamos en un inicio respecto de la acción de habeas data de esta señora, madre de familia, que tuvo que iniciar para conocer el perfil profesional de las personas que educan a sus hijos, a su familia. Nos acompaña para ver un poco y explicarnos, ampliar este tema, Leonardo Piscoya, profesor de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la UPC. Leonardo, muchas gracias, buenos días. ¿Y por qué es tan difícil acceder a estos temas que debieran, no sé, me parece, estar un poco más al servicio de las personas que llevamos a los niños al colegio? ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que hay un tema ahí que tiene que ver con las concepciones que solemos tener respecto a qué cosa es público y qué cosa es privado. A ver. ¿No? Y en el espacio educativo además es un tema especialmente sensible, porque muchas veces asumimos que las personas que trabajamos en instituciones educativas somos personajes en los que toda la información que respecta a nosotros es completamente privada, ¿no? Y hay algunos aspectos que no necesariamente son privados porque sí son de interés y tienen que ver con la posibilidad de que terceros salgan afectados, ¿no? Y en el caso de la sentencia, a mí lo que me parece interesante es justamente el tema de que si uno tiene derecho reconocido, además de participar de cómo toma decisiones respecto a la educación de sus hijos, entonces uno tiene derecho también a tener información respecto a por quién no optar, qué tipo de colegio, quién trabaja en el colegio, qué tipo de formación tiene, para poder decidir de manera más seria, de manera un poco más completa, ¿no? Claro, de hecho hay colegios ya que tienen en aras de la transparencia, en su portal web, información hasta de las personas que elaboran en limpieza, nombres completos y algunos perfiles profesionales también, pero ¿por qué no acceder así de fácil a esta información? Yo creo que es una práctica que se ha hecho más común incluso en los colegios privados que en los públicos. En los privados creo que por el tema también de esta lógica que a veces no me convence del todo de que como se está ofreciendo un servicio y el estudiante es un cliente, entonces tiene más derecho a acceder a información, ¿no? Pero que creo que en el caso de la escuela pública sí tiene que ver con el derecho a que si se reconoce que uno tiene la posibilidad de poder decir yo necesito saber quién va a educar a mi hijo. Porque aunque yo no haga un pago directo en términos de lo que es una pensión escolar como en un colegio privado, yo finalmente estoy pagando a través de mis impuestos por esta educación pública. Y lo que necesito es asegurarme de que efectivamente quien dirige la escuela o quienes trabajan en la escuela sean las personas profesionalmente idóneas para eso, e incluso creo que en algunos casos no solo profesionalmente, sino también que tengan algún tipo de historial que a mí me asegure que mis hijos están seguros en ese espacio, ¿no? Y en esa medida la sentencia del tribunal dice que aunque se pudiera sospechar en algún momento de una leve intromisión en la privacidad de la persona, en realidad el interés general es mayor que lo que sucede en mi intención de poder decir, no, yo no quiero que sepan dónde estudié, qué tipo de desempeño he tenido, cómo son mis evaluaciones, sino que yo necesito saber esa información, ¿no? Y creo que cualquier padre se preguntaría, ¿será que esos son los profesores adecuados? ¿Será que han estudiado lo que tienen que estudiar? ¿Será que este director va a poder manejar las situaciones que tiene que enfrentar dentro de su trabajo como director? Pero bueno, de momento es solo jurisprudencia, ¿no? No se va a hacer ninguna acción en ese sentido, pero ya conociendo tú la sentencia y como docente y tu experiencia en el campo, ¿te parece que podría ser una iniciativa de los colegios públicos que brinden esta información sin necesidad de que se les obligue o se les indique esto? Yo creo que por una cuestión de transparencia respecto a quienes están educando, es una buena idea y debería ser parte de la iniciativa, porque en este caso se trata de haber pedido en reiteradas oportunidades tener acceso a información, ¿no? Y lo que suele suceder cuando uno no da información es que comienza lo que decimos criollamente mesera a la persona, ¿no? Claro. Se le dice, te doy el correo para que te comuniques, te doy una entrevista con la persona, puedes hacerle la pregunta directa, pero siendo la carrera magisterial una carrera en la cual uno además tiene un escalafón, uno tiene información que tiene una ficha personal, los ciudadanos tenemos derecho a conocer esa información de esas fichas personales, que no son además sobre datos de la vida privada, son datos sobre la formación profesional. Claro. Entonces, esa información sí es importante porque yo necesito saber, esta persona que va a educar a mi hijo, si yo quiero decidir si este colegio es el que conviene,
tengo que saber algunos criterios mínimos. ¿En qué manos lo voy a dejar? Sí, porque no estamos hablando de que vamos a dejar un objeto en un espacio, lo que estamos dejando son personas que necesitan un marco en el cual se asegure que sus derechos sean respetados, que no sean vulnerados ellos en su integridad, que además la persona que los va a educar y los va a atender tenga la formación adecuada para ello. O sea, ser profesor no es una tarea que a mí se me ocurre de un día para el otro, yo necesito una formación específica. Así como al médico se le exige una formación específica para atender, o lo mismo a un psicólogo o a un abogado, el maestro también recibe una formación que tiene que ver con cómo gestiono los procesos de aprendizaje, cómo hago para que esta persona se sienta a gusto en este espacio, para que crezca, para que se desarrolle de manera completa. Y no hay nada mejor que la información sobre esa persona y su formación para poderlo verificar. Sobre todo ahora en momentos que incluso hasta el bullying ha escalado a unos límites que ya han tenido que ver con una campaña nacional sobre la no violencia escolar y tal. ¿No te parece que sería lo mejor, hasta saludable, que la iniciativa sea de la misma docencia, que este tipo de información esté un poco expuesta a los padres de familia? Claro, ahí hay un tema además de que las formas de violencia escolar normalmente las asumimos con violencia física o con violencia psicológica entre estudiantes, ¿no? Y muchas veces la misma escuela también puede tener formas de violencia de las que no es consciente, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, asumir que porque yo tengo una formación profesional diferente, el que es el usuario de la escuela, que puede ser el padre o puede ser el estudiante, no sabe y entonces no merece que yo le dé información. Que es una forma de violencia simbólica en el fondo, ¿no? Porque yo lo que le estoy diciendo es, como tú eres alguien que no entiende y no sabe, entonces no mereces acceder a esto. Y la escuela, una de las cosas que puede hacer para poder romper con ese ciclo de violencia es decir, mira, esta es la información que tú necesitas y trabajemos de manera coordinada o trabajemos juntos porque estamos educando a una persona que a mí me interesa y que a ti también te interesa. Claro, sobre todo porque es información útil, ¿no? Como por ejemplo hace no mucho han sido las evaluaciones censales de los estudiantes, y ese tipo de información no solo no es difundido, sino que no se da como un factor de toma de decisiones para los padres de familia. Un padre de familia a lo mejor pues se fija que el colegio sea, que tenga una buena infraestructura, que a lo mejor tenga pues una pensión dable a sus recursos, pero no estamos apuntando a calidad educativa porque no se nos brinda esa información, ni siquiera se conversa. ¿Por qué se guardan esos datos? Yo creo que ahí hay un tema también de que la escuela tiene que definir de manera clara qué cosa es calidad en educación, ¿no? Porque para algunos padres la calidad en la escuela, la calidad de la educación, está vinculada a cómo es la infraestructura, quiénes son las personas que enseñan, qué tan actualizado es el material, ¿no? Y la calidad pasa por otros procesos que también tienen que ver con los tipos de relación que se establecen entre los adultos dentro de la institución, la manera en la que se articula el trabajo con la familia y se responde también a sus expectativas, la manera en la que además el profesor se desempeña, porque el dato solo de la formación profesional no asegura que los desempeños del maestro sean los mejores. Pero esa transparencia respecto a qué cosas están logrando los estudiantes, qué cosas están aprendiendo, qué cosas saben hacer que no sabían hacer cuando llegaron a la escuela, y además qué repercusión tiene esta escuela sobre el espacio en el cual viven, creo que es un dato que les da más criterios a los padres para decir, esta escuela me conviene, esta escuela va a permitir que mi hijo realmente pueda madurar, pueda crecer, pueda aprender, pueda estar preparado para otras cosas. El acceso a la información como cambio de actitud, no datos personales, pero sí perfil profesional y datos sobre calidad educativa, resultados del propio colegio en estas evaluaciones censales. Muchas gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros esta mañana. Nosotros nos vamos a la pausa, pero seguimos en Tus Derechos esta mañana conversando sobre el acceso a la información que nos interesa, que nos concierne. Regresamos.